bendecidos, encendidos y en victoria. Amén. Pues buenas noches a todos. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. ¿Se recuerdan la última enseñanza que les di de qué se trató? ¿Y se recuerdan los mandamientos? ¿Se recuerdan qué fue lo que vimos? Primero, segundo y tercero, ¿verdad? Y aprendimos algunas cosas que pensábamos que estaban bien, pero nos dimos cuenta que no, ¿verdad? Pues hoy vamos a continuar con toda nuestra catequesis. Ahora vamos a seguir con el cuarto mandamiento. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y creen que eso es lo único que significa? Honrar a los padres. ¿Qué más significará el cuarto mandamiento? Aparte de honrar a los padres. Honrar a Jesús, a Dios. Muy bien, pero aparte hay otras obligaciones a las que el cuarto mandamiento nos lleva y nos enseña. No solamente honrar a los padres, ese es el primero, ¿verdad? Pero también tenemos otras obligaciones en el cuarto mandamiento. Vamos a ver qué tan catequizados estamos, ¿vale? Entonces dice, el cuarto mandamiento encabeza, déjenme pongo mis lentes porque acuérdense que ya la garantía, ¿qué pasó con la garantía? Dicen que desde los 40 para adelante se acaba la garantía, así es de que ya no hay garantía de los ojos, entonces hacen falta los lentes. Muy bien, el cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla de la ley, lo que está dedicada al amor del prójimo. Indica el orden de los deberes a seguir en la caridad. Dios quiere que después de él, a los que más honremos, sean nuestros padres o a quienes debemos la vida y a quienes nos han transmitido el conocimiento de Dios. Todos estamos obligados, pues, a honrar, respetar a estas personas, las cuales Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. ¿Quiénes son? El cuarto mandamiento se dirige precisamente a los hijos en sus relaciones con sus padres. Sabemos que es una obligación honrar a nuestros padres, que los hijos obedezcan a los padres, ¿sí o no? Y qué bonito cuando uno tiene hijos obedientes, como todos ustedes, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Todos tienen hijos muy obedientes. Entonces, este mandamiento tiene una promesa. Obedece a tus padres para que tengas, ¿qué? Larga vida. Yo creo que aquí hay muchas muchachonas que fueron obedientes con sus papás, ¿verdad? Porque el Señor les está concediendo una larga vida. Yo digo, si nosotros llegamos a larga vida sería porque nos portamos bien. Ustedes han visto que hoy en día muchos jóvenes terminan su vida en la plena juventud porque tienen un accidente, porque los matan, porque se meten en problemas. ¿Y por qué fue? Porque andaban desobedientes. Cuando uno obedece a los papás, te quiero aquí en casa a las 8 de la noche, ¿qué le puede pasar a uno? Pero si regresa uno a la 1 de la mañana, ya se metió uno en problemas, ¿sí o no? Entonces, este mandamiento tiene la promesa de que si somos obedientes, respetamos y honramos a los papás, Dios nos premiará con una larga vida. Así es de que si no hemos hecho nuestro trabajo, pues hay que empezar desde hoy a honrar a nuestros padres. Amén. También tiene otras obligaciones. Aparte de los padres, también tiene familiares. Exige el honor y efecto, el reconocimiento
también a los abuelos y a los parientes. Se refiere también a los deberes que tienen los alumnos para con sus educadores o sus maestros. ¿Alguien de ustedes se ha confesado de este cuarto mandamiento? Padre, ¿sabe qué? No obedecía a mis abuelos. ¿Alguien se ha confesado de eso? Obligaciones contra los patrones, con el gobierno y contra tu república, o en este caso tu nación. Nos hemos confesado, yo desobedezco cuando me mandan a hacer mi trabajo. Pues ya nos quejamos del boss, ¿verdad? Ay, qué latoso es este encargado, ¿sí o no? ¿Verdad que no nos hemos confesado de ese pecado? Nos hemos confesado de que le faltamos el respeto a nuestra bandera. Pues tampoco. Yo no creo que doy Padre Gary y me confieso de que yo no quiero a México. ¿Verdad que no? Y es una obligación. A los empleados hacia sus patrones. Por lo regular, los empleados, yo casi siempre escucho a los empleados hablar mal de sus patrones. Es muy raro encontrarse un empleado que hable bien. Ay, yo tengo un patrón bien buena gente. ¿Verdad que no? Por lo regular, siempre los empleados nos estamos quejando de nuestros supervisores o del patrón. Pero en este cuarto mandamiento también nos manda, que tenemos que respetar a nuestros patrones, a nuestros encargados. Este mandamiento recuerda además los deberes que tienen los papás, los gobernantes, los maestros, los jefes de empleados y todos los que ejercen alguna autoridad. Así es de que en este cuarto mandamiento no solamente obedecer a los papás, todas estas otras obligaciones caen en este mandamiento. Resultados: el cumplimiento del cuarto mandamiento trae frutos espirituales y bienes materiales, paz y prosperidad, pero el no cumplir tal mandamiento trae grandes daños para la persona y las comunidades. La familia, cada miembro de la familia tiene una gran dignidad que merece todo respeto. Cada familia debe ser evangelizadora y misionera, y ojalá que en cada hogar haya oración diaria y lectura de la palabra de Dios. Esto lo habíamos visto, creo ya. ¿Cómo andamos con nuestra oración diaria, nuestra lectura diaria? ¿Leemos por lo menos el Evangelio todos los días? ¿Hacemos nuestra oración antes de irnos a dormir o nada más saltamos a la cama y no nos recordamos de darle gracias a Dios? Esto también incluye aquí en el cuarto mandamiento. Es la familia donde los niños deben empezar a aprender cada uno de los valores morales y honrar a Dios y emplear el bien de la libertad. Una buena vida de familia es útil e iniciación para la vida de la sociedad. Donde se crían hijos o miembros de familia con valores tanto morales como espirituales, ¿qué creen que va a haber ahí? Pues una buena familia, ¿sí o no? Donde se les educa con amor, se les educa con fe, pues va a haber buenos hijos, buenos miembros de esta familia. Pero si uno no les enseña, ¿qué creen que va a ser de estos hijos? Pues se nos van a perder, ¿verdad? Y desgraciadamente hoy en día, ¿cómo está el mundo allá afuera? ¿Qué dice la carta de San Pedro? El demonio está ¿cómo? Como león rugiendo, queriéndonos ¿qué? Devorar. Y así está el mundo, queriendo devorarse ¿a quién? No solamente a nuestros jóvenes, a nosotros mismos. Si no tenemos cuidado, el mundo nos devora. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas necesitadas y mantenerse sin marcharse de las modalidades del mundo.
Hoy en día no creo ya que hay, bueno, sí, de pronto, todavía tenemos muchas viudas, huérfanos, no sé, pero ya no se usa, yo creo casi nosotros estar al pendiente de de los huérfanos o de las viudas, ¿verdad? De que no les falte nada en su necesidad. Pero en este mandamiento también es una obligación. Saben de que yo cada que voy a México, y ahora que fui, me acabo de recordar hay una señora que yo conozco de toda la vida, y su marido murió hace muchos años, entonces ella quedó viuda muy joven. Y yo cada que voy pues trato de visitarla, pero pues por cosas de la vida no la pude ver esta vez, pero creo que está muy enferma. Y a mí me da una pena porque es una viuda de verdad que ha pasado tanta necesidad. Y yo creo que nosotros como cristianos, nuestro deber es tener compasión de la necesidad de los demás. Porque miren, nosotros venimos aquí, ¿verdad? Y bailamos y cantamos y nos alegramos, ¿sí o no? Y salimos bien contentos. Pero ¿qué creen? Allá afuera hay alguien con necesidad de que se le visite, de que se ore por ella, de que se le lleve algo, una palabra de ¿qué? De esperanza. Amén. Entonces hay que recordarnos en este mandamiento, si ustedes por ahí se acuerdan de una familia que está en necesidad, miren, no necesariamente de veces tenemos que dar $1, ¿verdad? De veces con el apoyo moral, unas palabras de aliento, de esperanza, de verdad, que eso ayudan a ¿qué? A que el espíritu se mantenga como vivo y con esperanza. Porque ¿qué creen? Muchos de nosotros hoy en día vivimos como sin esperanza, como si pues ya, total, ¿qué más da levantarme o no levantarme? No, es bonito cuando a uno le echan porras, ¿verdad? Que lo animan a uno a que uno se anime a salir adelante. ¿Amén? Muy bien. Otra obligación del cuarto mandamiento. En la vejez, en los años de la vejez y la enfermedad, los padres deben ser ayudados por sus hijos. Yo les pregunto, ¿cómo se nos hace cuando nuestros padres se nos están haciendo viejitos? Los vemos con amor, con ternura, como ellos nos cargaron cuando nosotros éramos niños. Ahora nosotros los vemos como una carga, como un estorbo. Porque miren, quiero que sepan que hay hijos ingratos que de verdad no quieren cuidar a los hijos, a los papás. Hay hijos que de verdad prefieren meter a los papás en un asilo o están renegando por cuidarles o por mandarles de veces alguna ayudita. Entonces, la obligación de nosotros para con nuestros viejitos es ayudarlos igual como ellos se desvelaron en cuidarnos, en proveer todo lo que necesitamos cuando éramos niños. Pues yo creo que es muy justo que nosotros ahora, de grandes, paguemos un poco de lo que ellos hicieron por nosotros. Así es de que este mandamiento también nos obliga a ser responsables con nuestros hijos, con nuestros papás ya de ancianos. ¿A qué? A que ellos tengan una vida digna, ¿verdad? De que no les falte nada, de que los visite uno, de que los llame uno. No le cuesta a uno nada una llamada, pues de vez se vuelve uno ingrato, ni siquiera una llamada les hace uno, ¿verdad? Ustedes si pueden, llámenlos, preocúpense por ellos, ¿verdad? Es increíble que muchos hijos de verdad piensan que los papás son para tenerlos toda la vida y que siempre van a ser responsables de la educación o del mantenimiento de los muchachos. Ya hay viejos ya sesentones casados y todavía dependen de la mamá, del papá. O sea, cómo es increíble, ¿verdad? Esto, nosotros tenemos que ahora ayudarlos en vez de esperar que ellos nos ayuden. Entre los hermanos, las relaciones de amistad entre hermanos hay que cumplir aquello que recomienda
que recomienda Pablo: sopórtense unos a otros con caridad y con humildad, entre hermanos. Nosotros nos hemos confesado de ese pecado. Padre, ¿sabe qué? Me peleé con mi hermano por una gallina que no me quiso dar el muslo. Me dejó el puro pescuezo. Nos confesamos de eso, ¿verdad que no? Casi nunca. Lo vemos normal. Pero pecamos en contra del cuarto mandamiento. ¿Cuántos hermanos hay por ahí que no se hablan? Familias separadas donde los hermanos están peleados unos contra otros. ¿Por qué? De veces por las herencias, de veces porque las cuñadas no se soportan, porque los chiquillos salen mal contra los de la otra, los del otro, y se armó la trifulca y ahora no se hablan. Y son hermanos. Y díganme si no, nada más aquí los de Santa Inés, yo sé que aquí no pasa eso. Eso pasa solamente con los que no vinieron, amén. Entonces, esta es otra obligación que tenemos en contra de este cuarto mandamiento: llevarnos bien con nuestros hermanos. Miren, qué bonito cuando uno se reúne como familia y uno ve a los hermanos, a los papás contentos. Pero qué triste cuando uno no se visita con un hermano porque está enojado. Hay que limpiarnos de todo eso y pedir que perdone al Señor y reconciliarnos con nuestro hermano. Con los que no nos llevaron a la fe, cada creyente debe sentir especialmente gratitud hacia aquellas personas que nos llevaron a la fe, al bautismo o a pertenecer a la Iglesia Católica, los abuelos. ¿Quién de ustedes se recuerda quién les enseñó la fe? Los abuelos, los papás, los tíos. ¿Quién fue el que les enseñó la fe a ustedes? A lo mejor aquí en la Renovación, ¿verdad? Mis papás, pero más que mis papás, mi madrina de bautismo. La madrina, pues mire, la primera madrina que conozco que hace un buen trabajo, porque por lo regular las madrinas van al bolo y se desaparecen, no vuelven. Pues qué bueno, ¿verdad? Que en este caso su madrina le haya inculcado la fe. Esa es otra obligación que yo creo todos como padrinos nos deberíamos de preguntar. ¿Cumplo mis obligaciones en el cuarto mandamiento? Ay, Señor, ¿cuántos ahijados tengo? ¿Y cómo andarán mis ahijados? Dios me agarre confesado, ¿verdad? Entonces, miren cuánta responsabilidad en el cuarto mandamiento, ¿eh? Pensábamos que solo era honrar a los padres. A enseñar el catecismo. Hay muchos que ya ni del catecismo se recuerdan. Algo tan simple que aprendimos en primaria o antes de primaria, pero es una de las obligaciones, enseñar el catecismo a nuestros hijos. Hoy en día, miren, yo veo los papás de hoy en día modernos que ya no enseñan a sus niños, ni siquiera persinarse, no saben ni el Padre Nuestro, una oración tan sencilla. Entonces nosotros tenemos esa obligación también de enseñar al que no sabe. Muy bien, ¿cuál es el quinto mandamiento? No matarás. No matarás. ¿Y qué nos exige este quinto mandamiento? ¿Solamente quitarle la vida a alguien? No, cuando está hablando mal de esta persona. Cuando hablamos mal de alguien, ¿verdad? ¿Qué le hacemos? La matamos. Le inventamos un mitote, un chisme. ¿Y qué pasa con esta persona? Pues le matamos prácticamente, ¿no? Entonces, en el quinto mandamiento no solamente es quitar la vida, tener cuidado con nuestras palabras. ¿Cuáles son los pecados principales contra el quinto mandamiento? Los pecados principales contra el quinto mandamiento son el suicidio, el homicidio, el aborto. Hoy en día, ¿quién habla del aborto como un pecado gravísimo? Hoy, ¿cómo le llaman? Interrupción del feto. Interrupción del embarazo. Miren,
hasta bonito se oye, pero ¿por qué no dicen? Es un asesinato lo que vas a hacer. Inculcar a nuestros hijos que si se comete un aborto, ¿estás qué? Cometiendo un asesinato. Y hoy nuestros hijos, nuestros jóvenes necesitan de entender eso. No, es una interrupción de embarazo, no. Allí hay una nueva vida que tiene el mismo derecho que tú y que yo de vivir, ¿verdad? Entonces, tenemos esa obligación de nosotros enseñar la verdad. El duelo de las heridas, los golpes culpables, las peleas, insultos, el odio, la ira, los deseos de venganza, la embriaguez, las drogas, alucinaciones, fumar demasiado, discutir, descuidar la salud, maldecir a otros y el escándalo del mal ejemplo. Fíjense nada más cuántos pecados en contra del quinto mandamiento. Tener odio, desearle algún mal a alguien, ¿verdad? Y hay gente, yo conozco gente de verdad, que ojalá y que te atropelle un carro, que en fin, un mal. Y qué mal, ¿verdad? Que nosotros le deseemos un mal a alguien, en vez de pedir que Dios te bendiga. Maldecir a otros, el homicidio, el suicidio, el aborto, la embriaguez, acaba con la salud del cuerpo, quita el uso de la razón. Mientras uno está borracho, no tiene vida intelectual y obra como una bestia. La embriaguez trae muchas desgracias a las familias. El fumar, las drogas, el escándalo. ¿Qué es un escándalo? Es decir algo malo que da ocasión a otros para pecar. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué decimos? Pero si ya no es malo no ir a misa. Además, el Padre dijo que si quieren vengan. ¿A que sí? Y rapidito nos acomodamos. Aunque sabemos la doctrina de la iglesia, pero si lo escuchamos, que lo dijo un diácono, Tavares o un sacerdote, decimos, ya no es pecado. Si decimos que, por ejemplo, interrupción del aborto, que se oye más bonito que un asesinato, pues no es pecado, total, todo el mundo lo hace. Y eso no es verdad. La eutanasia, quitarle la vida a alguien para supuestamente menorar el sufrimiento por el que está pasando. Es un asesinato. Matar a una persona porque pues ya está en cama, entonces pues ya para que no esté sufriendo, mejor le quitamos la vida. Desconéctenlo. Pues no, nadie tiene derecho de quitarle la vida a un ser humano. Solamente Dios, que es el autor de la vida. Amén. Muy bien. Apenas llevamos 2, imaginen. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No fornicarás. Vamos a ver cuántos pecados hay en contra de la fornicación. La vida humana es sagrada. Solo Dios, el Señor. Miren, no, yo todavía estoy en el quinto mandamiento. Aquí nos vamos a pasar toda la noche y se los explico bien. Luego después hacemos otras clases de catequesis. Fornicar. ¿Qué prohíbe el sexto mandamiento? El sexto mandamiento prohíbe hacer actos impuros, consentir malos pensamientos, malos deseos, mirar malas figuras y tener malas conversaciones. Miren, yo siempre digo, no es lo mismo ver que consentir. Yo puedo ver a alguien muy atractivo, pues decir, ay, qué bonita mujer, qué hermosa, tan guapa mujer, va pasando, va caminando. Pero si yo mi pensamiento empiezo
a tener malos deseos, ¿qué pasó? Ya pequé en contra de este mandamiento, ¿verdad? Entonces, uno tiene que, ¿y qué es lo que prohíbe? Los actos impuros, consentir malos pensamientos, malos deseos. Jesús dijo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió pecado en su corazón y ya cometió adulterio. Yo me pregunto si algunos por ahí, hombres o mujeres, porque hoy también las mujeres se las traen, no creen que nada más los hombres, si ha confesado de este pecado, decir, ay, ¿sabe qué? Estuve deseando a mi vecina o a mi vecino. Yo no creo, ¿verdad? Dice, uno piensa que uno no cometió adulterio, pero si lo deseaste en tu corazón, ¿qué pasó? Ya cometimos adulterio. No necesariamente se tiene que uno, de veces, de verdad, tener relaciones con otro hombre, con otra mujer, para caer en el adulterio, sino cuando se desea y peca uno, ¿dónde? En el corazón, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con los malos deseos. ¿Cuáles son los principales pecados contra el sexto mandamiento? La fornicación, el adulterio, la masturbación, la homosexualidad, leer libros malos, mirar revistas malas, ver películas de pornografía, oír o decir con gusto chistes de doble sentido, cantar o escuchar con gusto canciones inmorales. ¿Qué es la fornicación? Cometer pecados de impureza de una persona soltera con una casada, ¿verdad? O una persona soltera con otra persona también soltera. Hoy en día, por ejemplo, los que viven en amaciato, los que viven arrejuntados, para que me entiendan, ¿qué pecado están cometiendo? Fornicación. ¿Por qué? Porque viven juntos, pero no están casados, ¿verdad? Entonces, cuando viven solamente en amaciato, están cometiendo el pecado, sexto mandamiento, que va en contra de ¿qué? De toda la pureza del cuerpo, ¿verdad? Entonces, hoy en día, miren también, nosotros ¿qué hacemos? Vemos a la gente, se arrejuntan y para nosotros ya es algo bien normal, ¿sí o no? Uno antes se cansaba de ir a las bodas, bodas y bodas y bodas, y díganme ahora, ¿a cuántas bodas van? Ya se acabaron las bodas, en serio. ¿Por qué? Porque ya la gente solo se arrejunta. Yo les digo en mis charlas, ¿quiénes son los que se arrejuntan? Un burro se arrejunta con una burra, ¿sí o no? La gallina con el gallo, pero yo les digo, la gente no son burros, son seres humanos. Entonces tenemos que casarnos, hay que casarnos. Pero hoy en día también nosotros aplaudimos eso, que la gente, ay, le presento a mi esposo, le presento a mi esposa, ¿será su esposo? ¿Será su esposa? Si no están casados, ¿qué es? ¿Será tu amante? ¿Será tu novio? ¿Será tu peor es nada? Pero tu esposo, tu esposa no es. Y nos duele que nos lo digan, pero miren, ese es mi trabajo. Pero los de aquí, yo sé que ustedes no, solamente son los que no vinieron, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este sexto mandamiento. Y llamar, miren, al pan, pan, y al vino, vino, no nos va a pasar nada. Total, si está escrito en la Sagrada Escritura, pues, ¿verdad? Por algo ha de ser. Entonces, pecamos en contra del sexto mandamiento. El adulterio, tener relaciones sexuales, otra vez, con uno casado. Si sabes que está casado, ¿qué fregados andas buscando? ¿Verdad? Donde ya no debes de ir. O sea, no puede meterse uno con una, pero es que le quiero muchísimo. Pues no. La ley de Dios te manda ¿qué?
Ahí viene ¿qué fue lo que prometimos? Yo prometo serte fiel, ¿cuándo? Mientras estés bonito. Todos los días de mi vida, hasta que la muerte, ¿qué? Nos separe. ¿Y por qué después pasan las cosas? ¿Por qué pasan? Porque no trabajamos y no le creemos a la palabra de Dios. Que la fidelidad es ¿para cuándo? Para toda la vida. Entonces, cuando también miren, una persona se separa de otra, y San Pablo lo dice, esa va a estar por allá en 1 Corintios 7:10. Si tú te separas de tu esposa o de tu esposo, reconcíliate con él. Porque si quieres tener pareja, no, que te reconcilies con la que ya te habías separado. O si no, no tengas otra pareja. ¿Y hoy qué hacemos nosotros? Pues te dejó el marido, consíguete otro. Te dejó la mujer, consíguete otra. Pero está casado, no puede tener mujer. Pero es que está sufriendo, el pobre está muy joven. Y en la noche está pasando frío. ¿Sí o no? Es que tiene niños y tienen que ayudar. No, o sea, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y mañana. Nosotros no podemos cambiarla y decir, pues es que ya ahora vivimos en un mundo moderno y ahora que te cansas de tu mujer, déjala y búscate otra, cásate con otra. No, o sea, al principio, ¿qué dijo el Señor? Al principio no fue así, ¿verdad? O sea, no fue así. ¿Qué nos quiere decir? Que el matrimonio es ¿qué? Para toda la vida. La homosexualidad, cometer pecados de impureza con personas del mismo sexo. Miren, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, pero sí tengo en contra de que vivan una sexualidad que no está permitida por Dios. ¿Ser homosexual es pecado? No. ¿Cuál es el pecado? Que tenga relaciones sexuales con hombre o mujer con mujer. Pero ser homosexual no es pecado. El pecado es las relaciones sexuales. ¿Cuál es el pecado del adulterio? Porque se ve que están interesados. El pecado miren, yo estoy casado, tengo mi esposa, yo puedo quedarme con otra mujer. Si yo me quedo con ella y dormimos como hermanos, yo no cometo adulterio, ¿verdad que no? ¿Cuál es el pecado del adulterio? Las relaciones sexuales, que son prohibidas porque yo fui consagrado ¿para qué? Para mi esposa solamente. Entonces, todas las relaciones sexuales fuera de la bendición del matrimonio son un pecado. Ahora, en el homosexualismo, muchas veces nosotros, miren, apoyamos eso. Y ustedes pueden ver por ahí las parrandas ¿qué es lo que hacen? Marchas, ¿verdad? Que andan defendiendo sus derechos. ¿Derechos a qué? No, dígame una cosa, cuando aprueban el matrimonio homosexual, y hay muchos sacerdotes, ¿cuál es el problema ahorita que tenemos en la iglesia con los obispos de Alemania? ¿Por qué el Santo Padre y la iglesia todavía conservadora está en contra de estos obispos? Porque ellos quieren apoyar ¿qué? Los matrimonios entre hombres o entre mujeres. ¿Qué es la palabra matrimonio? La palabra matrimonio viene a decir de matrix, monio. ¿Cuidado de qué? De la matriz. Cuando una mujer salía embarazada, se tenía que casar y el hombre se le daba para que cuidara
de ese embarazo, de lo que había en su vientre, que era ¿qué? ¿Dónde se formaba? En su matrix. De ahí viene la palabra matrimonio. Ahora dígame, en un matrimonio de dos hombres, ¿de qué matriz me están hablando? O sea, ¿sí entienden cómo está el mundo de cabeza? O sea, y nosotros, miren, por ignorancia, es por ignorancia, no es porque, de verdad, porque escuchamos solamente lo que la gente nos dice. Pero si nosotros nos catequizamos, vamos a decir, espérame, ¿de qué estás hablando? Defender tus derechos de matrimonio. El matrimonio es para procrear, para dar vida, ¿sí o no? Ese es el propósito del matrimonio. Entre un matrimonio de hombre con hombre, ¿qué vida van a dar? Y una mujer con otra mujer, ¿qué vida van a dar? Pues no, ¿verdad que no? Entonces, nosotros hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos. Miren, nosotros no podemos juzgar a nadie, pero tenemos que nosotros también, la iglesia, acuérdense, jamás va a rechazar al pecador, al adúltero, al borracho, al homosexual, al asesino, jamás. ¿Qué es lo que la iglesia rechaza? El pecado, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tener claro, que nosotros, una vez que empezamos a catequizarnos, a aprender, decimos, espérame, o sea, yo no tengo problemas con que tú tengas tus tendencias, lo que sí tengo problemas, espérame, que vivas en una relación que para empezar no te va a llevar a ningún lado, amén. Entonces, vamos a seguir. ¿Y estamos en cuál mandamiento? Sexto mandamiento. ¿Qué es lo que debemos hacer para practicar la vida de pureza? Para practicar la vida de pureza tenemos que evitar las ocasiones peligrosas, asistir a la Santa Misa, confesarnos, comulgar con frecuencia, ser devotos de María, evitar toda lectura sensual y en cambio leer libros de santos. Jesús repetía, ciertos demonios no se alejan sino con la oración y el sacrificio. Y uno, sobre todo en la parte, miren, el sexto mandamiento, que es la parte sexual, no se arriben al fuego, ¿por qué? Porque se queman, ¿verdad? Y el fuego no se apaga ¿hasta qué? Hasta que se consume. Entonces hay que mantenernos como siempre en oración. Miren, yo sí siempre, a mí me gusta hablar de la fidelidad. Y yo escucho sobre todo muchos bigotones, ojalá que por ahí me estén viendo muchos, que dicen que un hombre es imposible que sea fiel, que todos los hombres son bien mendigos y que son infieles. Pues yo les digo que no, un hombre puede ser bien macho, bien hombre, pero bien fiel a su hembra, a su mujer. Amén. Cuando uno de verdad sabe lo que es el matrimonio, oigan, yo no puedo con una, imagínense con dos o tres, pues no, ¿verdad que no? Qué horrible eso. Entonces, la fidelidad, claro que sí se puede, pero uno tiene que, ¿qué es lo que nos decía? Ir a misa, estar en oración, confesarte, comulgar. Pero si no hacemos oración, no hacemos penitencia, no hacemos sacrificios, no hacemos nada, se agarra uno dándole rienda suelta. Ahora hay un dicho que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Compadre, vámonos al Twin Aire. ¿Qué vamos a ir allá? ¿Hay misa o qué? ¿Santo Rosario? ¿Qué hay allá? ¿A dónde vas? Entonces uno tiene que saber a dónde uno va, con quién uno se junta. Amén. Entonces, queremos ser fieles, eso es lo único que se necesita, estar en oración, pedir a Dios de su gracia, porque miren,
Se te van a meter, y yo les aseguro que todos en su momento hemos sido tentados en la carne, porque es el pecado que yo creo que el ser humano batalla más, el pecado de la carne. Pero cuando uno de verdad se consagra uno a Dios, ora uno, miren, el Señor viene y hace esa batalla por ti. Pero cuando uno no tiene defensas, el diablo viene y te va a arrastrar. Entonces hay que pedir al Señor por todos esos pecados de debilidad en contra de la carne. Larga lucha, dominarse a sí mismo es una lucha que dura toda la vida. Nunca se conseguirá adquirir de una vez y para siempre en esta tierra. Y eso es verdad, no puede decir uno, ya estoy libre, ¿verdad? No, pero por eso perseverar todos los días, ¿verdad? Y uno alejarse de las tentaciones. La pureza es un regalo de castidad, es una virtud, un fruto de trabajo espiritual. Miren, yo cuando hablo de mis formaciones, yo siempre, sobre todo, vayan ustedes hoy en día a un bautismo, a una quinceañera, a una boda. ¿Qué es lo que ven? Las mujeres van bien. Hablamos de pureza. Cuando vienen acá, ¿vienen vestidas castas y santas? ¿Cómo vienen? Encueradas, gracias. Esa es la palabra correcta. Encueradas, desnudas prácticamente. Yo siempre les digo, miren, el sacerdote está acá. Aquí está el matrimonio. Viene la novia con un escote hasta acá. ¿Y el padre qué le estará viendo? Hasta el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué? Si decimos, ay, pero porque nosotros mismos, miren, hemos caído en los pecados de impureza. Y luego decimos, de por sí que los hombres son relajos. Vienen al bautismo las comadres, enseñando a las comadres, el compadre agarrando al chiquillo, la comadre acá agachada, y el padrino, ¿qué es lo que va a estar viendo? ¿Sí o no es verdad? Miren, solamente miren, la próxima vez que vayan a una boda, a una quinceañera, fíjense en el cortejo, cómo viene, ¿ok? Yo se los dejo a su discreción. ¿Ok? Entonces, mejor no se fijan. Para no. Pero todos estos son pecados en contra de ¿qué? Del sexto mandamiento. ¿Verdad? La impureza. Ahora, la pureza es un regalo de Dios. La castidad es la virtud del fruto del trabajo espiritual. Pero es también un regalo del don del carisma de Dios que el Espíritu Santo puede conceder. Fruto del Espíritu es el dominio de sí mismo. Yo creo que hoy en día, miren, también nos hemos acostumbrado tanto a que pues que es normal que todo el mundo se vista así, pero no es normal, ¿verdad que no? Entonces, al mundo le vamos dando lo que el mundo pide. Pero yo creo que todavía nosotros, dentro de la formación que vamos viviendo, nosotros tenemos que ir viendo y diciendo, espérame, no está bien que vayamos en esa dirección. Nuestros valores, nuestra moral nos tienen que llevar a seguir dando testimonio de que somos, ¿qué? Buenos cristianos. Amén. Entonces, ofensas en contra de la castidad, pues, todos los que ya les dije, la lujuria, la fornicación, pornografía, prostitución, la violación, homosexualidad, ¿verdad? Todos estos son pecados que van, ¿qué? En contra del sexto mandamiento. Muy bien. Y puedo seguir, pero déjenme ver cómo estamos de tiempo. Me voy a quedar en el sexto, me van a quedar todavía 3 más para la próxima semana.
Y miren, y yo les estoy dando una pincelada solamente de lo que son. Si yo se los explico a detalle, me tardaría otros 2 meses. Entonces, hay que pedir a Dios, miren, que nos ayude a nosotros a comprender, y no solamente a comprender, a nosotros darnos cuenta de que, ¿qué es lo que nos dejó Dios para salvarnos? ¿Quiere salvarte? ¿Qué fue lo que le dijo el joven? Señor, ¿qué necesito para ganar la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor? Obedece los mandamientos. Sí, Señor, esos yo los guardo desde que era, ¿qué? Joven. Guarda los mandamientos. Después, pues como era rico y le pidió que vendiera todo, ¿qué dijo? Así no. ¿Pero qué le dijo? Obedece los mandamientos para que entres, ¿dónde? En el reino de los cielos. Algo tan simple. Pero ya vimos que no es tan simple. 10 mandamientos que tenemos que obedecer. Porque lo dice Manuel, porque lo dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que pedir al Señor que con su gracia, miren, nos ayude a nosotros a ir trabajando y que nuestra formación que vamos teniendo nos vaya ayudando a no ser un católico más del montón, a no ser solamente, otra vez, un cristiano que de esos que pues se dicen cristianos, pero no obedecen los mandamientos. Yo digo, es como cuando yo le pregunto a una cocinera que si es cocinera, pero luego le digo, hazme unas enchiladas y dice, no sé, pues entonces no es cocinera. Si nosotros decimos que somos católicos, no vamos a misa, no nos confesamos, no guardamos sus mandamientos, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Verdad? Hoy en día nosotros queremos ir al cielo, pero sin batallar. No nos gusta cargar la cruz, porque ¿será fácil obedecer los mandamientos? No, es difícil nosotros obedecer cada mandamiento. Pero miren, pero con la gracia de Dios, todo se puede. Y uno se puede reír porque en realidad, dice el Señor, mis mandamientos son que vengan a mí los que están, ¿qué? Cansados y agobiados, y carguen de mi yugo, que es manso y ligero. Cuando uno carga de verdad el yugo del Señor, a uno se le hace fácil uno caminar, porque la vida es fácil, porque el Señor camina con uno. Pero si yo quiero cargar mi yugo yo solo, póngase a pensar en estos 4 que vimos, solo por darles algún ejemplo. Yo no creo que una mamá que haya abortado, su conciencia la deje tranquila, porque toda la vida ese grito de ese niño le va a reclamar, le va a gritar, me abortaste, no me dejaste vivir, ¿verdad? Y yo no creo que también un hijo en el 4º mandamiento que nunca ayudó a sus papás, que siempre los despreció y ahora que se le murieron, ahora qué quisiera, revivirlos, que estuvieran con él, pero no lo hizo en vida. O en el 6º mandamiento, alguien que es adúltero, la felicidad del adulterio, ¿cuánto dura? Igual que lo que dura un vaso de agua entre los dedos. Entonces, hay que obedecer los mandamientos para que Dios, con su gracia, mire, nos ayude de verdad a trabajar en nuestra santificación. Que con la gracia de Dios, cada uno de nosotros, miren, vivamos, pero con alegría, no como una carga. Tengo que ser obediente al Señor.
No, con alegría. Como un hijo obediente obedece a sus papás, así nosotros obedecerle al Señor. Amén. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos da un corazón sencillo y una mente serena. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que es la santa alegría, el corazón donde Jesús reina. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos invita a orar y a tener fe. Sentir tristeza cuando el dolor te exaspera, inquiete tu corazón. Recuerda el Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Cada que el demonio viene y nos echa en cara alguno de estos pecados, ya sea del cuarto, quinto, sexto mandamiento, siempre nos lo echa en cara y nos deja ahí, pero nos olvidamos de una cosa, que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y puede que sí, que haya pecado en contra del cuarto mandamiento, desobedecido a mis padres, estar peleado con mis hermanos, con mis abuelos, con todos mis superiores, encargados, patrones. Pero se me ha olvidado pedir perdón a Dios y se me ha olvidado que su misericordia es muy grande, que lo único que quiere Él es que me reconcilie, que me confiese, que le pida perdón. Puede también que en el quinto mandamiento, cuando el demonio viene y me echa en cara que cometiste a lo mejor algún aborto o más de un aborto, y te lo está gritando a tu conciencia todos los días. O a lo mejor le quitaste la vida a alguien. O a lo mejor tú mismo te has hecho daño por la drogadicción, por el alcoholismo. Pero igual, hoy en día también el Señor te quiere recordar que es un Dios de misericordia, que es un Dios de amor, que es un Dios de perdón. Que no importa qué pecado más rojo hayas cometido,
yo los dejaré tan blanco como la lana, si tú vienes, te confiesas, te arrepientes y pides perdón. Puede también que hayas caído en los deseos de la carne, que hayas cometido algún adulterio o que vivas todavía en adulterio. Puede que estés solamente viviendo en unión libre. Y el demonio viene y te lo reclama. Pero igual, Dios está aquí para ayudarte, para consolarte, para perdonarte. Pero tienes que arreglar tu situación. Miren, yo les digo, ya viven juntos, 5, 10, 15, 20, 30 años viviendo juntos. Cásense, arréglense, pidan la bendición a Dios. Y si vivieron un adulterio, arrepiéntanse y pídanle perdón a Dios. Y si estás viviendo un adulterio en estos momentos, déjala. No vale la pena vivir en un pecado mortal por un poco de placer. Acuérdate que Dios te da la gracia, la sabiduría para que alcances el perdón. Si tú te arrepientes, te confiesas y pides perdón al Señor. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Ánimo, pueblo de Dios, que obedecer los mandamientos no cuesta trabajo si vamos de las manos de Dios. Amén. Así es de que alégrense, que solamente con la mano de Dios Él nos puede dar la alegría, la fortaleza para nosotros levantarnos de donde estemos y salir victoriosos y salir adelante. Amén. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios.